Quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas... ¡Wow! Cambio de hora, cambio de hora. Se le pegó la sábana a alguna gente, pero aquí estamos, lo que con diligencia ayer pusimos el reloj en hora para nuestro compromiso, porque hay mucha gente que están allá esperando esta palabra maravillosa de la gracia. Un saludo fuerte, fraternal, con mucho amor a todas las personas que nos están viendo allá. Le vamos a dar un aplauso para que ustedes sientan el calor, el amor nuestro. Y saludo para todos los que estamos aquí también esta mañana. Así que le quiero leer unos correos que llegaron por arribita, para que sepan que el miércoles nosotros tuvimos una transmisión directa, y mucha gente nos han llamado y otras se han comunicado a través del correo. Así que si a usted se le hace difícil venir aquí los miércoles, el pastor está dando una serie de enseñanzas de las bases que nosotros tenemos que tener para entender la gracia, que son todos los rudimentos, porque es necesario que nosotros sepamos toda esa enseñanza. Es una pastora, aquí hay una pastora, ella se llama Carmen y dice que reciban muchas bendiciones. Quiero agradecerles la invitación que me han hecho o que me hicieron. Deseo que Dios les siga ampliando su ministerio desde Colombia. Y estamos aquí en respuesta de este saludo y necesitamos que se sigan comunicando. Esta es a través de la enseñanza del miércoles. Y este es otro pastor también que es de Colombia, de Cali, Colombia. Este pastor dice ahí entre paréntesis: ejerzo el pastorado en ley. Es sincero. Desde el año 1999 y estoy muy inquieto con las enseñanzas porque sé muy bien que son verdad. Dice que solo tiene el correo electrónico para poderse comunicar con nosotros y que necesita, dice, gracias pastor, y dice el nombre y del pastor y dice, por favor, ayúdame, quiero aprender más. Entonces, damos muchas gracias al Señor porque yo sé que semilla a semilla, yo sé que muchos van adquiriendo este conocimiento. Así que, sin más, nuestro pastor, y que esta mañana usted reciba la palabra que usted vino a buscar. Bendecido. Qué bien. Vamos a ir directo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. El capítulo 5. Y le recuerdo a las personas que están en sintonía que los miércoles en la noche a las 8 estamos dando unas enseñanzas sobre la sana doctrina de la gracia. Y ustedes ven cómo hay personas que están todavía ejerciendo ministerios en la ley, pero están muy interesados en las enseñanzas. Y también le vuelvo a decir a las personas que desean que los recibamos como amigos en el Facebook. No podemos hacerlo, porque el Facebook, aunque yo no estoy muy diestro en eso, entiendo que es como un foro que se abre a todo el mundo.
Entonces no podemos prestar nuestra página para que se forme ahí la gente, se dicen y se contestan y se bochinchean unos con los otros y entonces la página de nosotros no podemos prestarla para eso. Los que necesiten comunicarse con nosotros lo hacen a través del correo, que es info@victoriogarciabarbon.com. Ahí usted me escribe y con mucho gusto le vamos a contestar sus inquietudes. Bien, ahí en Primera de Pedro, en capítulo 5, Pedro tiene una expresión ahí muy importante, aunque Pedro no es conocedor en su totalidad del misterio de la gracia. Pedro es uno de los discípulos, uno de los apóstoles que camina con Jesús en los días de su carne, y es parte de ese grupo que eran los 12 apóstoles, pero eran apóstoles conforme a la dispensación de la ley, por cuanto los 4 evangelios se desarrollaban durante la ley, o sea, los 4 evangelios. Quizás para usted es algo que ya usted sabe, pero que no lo pone en práctica, y es muy nuevo para gente como ese pastor lo que yo voy a decir ahora. Los 4 evangelios no pertenecen al Nuevo Testamento. Pero sin embargo, a lo mejor no estoy seguro, que mucha gente tiene su Biblia en este momento abierta en su casa y corren a la primera página donde está el Evangelio según Mateo, y ahí ellos van a encontrar en su Biblia que dice Nuevo Testamento. Entonces, mi labor no es fácil. Mi labor no es fácil porque inclusive tengo que luchar contra los que imprimen la Biblia. O sea, en otras palabras, yo estoy en esta mañana, en este podio aquí, y estoy, para algunas personas, criticando la Biblia, diciendo que yo tengo razón y la Biblia no. Porque en todas las Biblias, en la primera página del Evangelio según Mateo, ahí hay una inscripción, un título grande, letras grandes, que dice Nuevo Testamento. Entonces, en pocas palabras, yo se lo voy a explicar, y usted que tiene 2 dedos de frente se va a dar cuenta que es así. Un testamento es algo que alguien le deja a otra persona. O sea, tiene que haber un testador y un testatario. El heredero y el que deja. Entonces, un testamento no tiene vigencia mientras el testatario está vivo. Entonces, Mateo capítulo 1, lo que narra es el nacimiento de Jesús. Entonces, eso no puede ser el Nuevo Testamento. El testamento toma vigencia cuando el testatario muere. Y ahí entonces, en ese testamento hay una serie de situaciones, de promesas, lo que se llama y se conoce como herencia. Mientras él está vivo, el heredero no puede echarle mano a la herencia. ¿Verdad que no? Y depende de una sola cosa para que el heredero, hasta donde yo conozco, los testamentos tienen una condición que es la obediencia a lo que el testatario pone ahí. Siempre los testatarios dicen, y la casa que tengo en la playa se la dejo a Monchito. Pero es cuando Monchito tenga más de 20 años de edad, se haya casado y tenga hijos, y se esté comportando como es debido. Porque el testatario no quiere que Monchito coja la casa para hacer orgías. Entonces depende de la obediencia de Monchito. Oído, Monchito no tiene que creer que la casa existe. Ya la casa está ahí, ¿verdad? Monchito no tiene que creer que Moncho es su papá, porque Moncho es su papá. Monchito lo que tiene es que obedecer lo que dice el testamento. Y entonces muchas personas piensan, como dice la página esa, que el Nuevo Testamento comienza en Mateo, no comienza ahí. El Nuevo Testamento, lo que se llama el pacto de la gracia, la dispensación de la gracia, comienza cuando Jesús muere, resucita y asciende a los cielos para quedarse allá como nuestro intercesor. Entonces Pedro es de los
de los apóstoles que caminan con Jesús, Santiago, Juan es de los apóstoles que caminan con Jesús, ellos no son conocedores de la gracia. Ellos la gracia la vienen a conocer más o menos por la intervención, por la revelación del apóstol Pablo. Pablo es el que la palabra enseña de que fue separado desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre, para que le fuera revelado este misterio que estaba escondido. Entonces Pedro acepta muchas cosas, las va aceptando poco a poco. Y entonces, a pesar de que Pedro, cuando usted lea ya la parte esta a los Galatianos, la epístola a los Gálatas, va a ver allí que habían una gente que se oponían al evangelio de la gracia, se oponían al mensaje de Pablo. Cuando usted lee bien, usted se da cuenta que los que se oponían eran precisamente Pedro, Juan y Santiago. Los que deberían haberse puesto de acuerdo con Pablo para ayudarlo a que el evangelio de la gracia se extendiera, más bien lo que le hicieron fue contrafuerte, le hicieron oposición. Pablo llegaba a un lugar, les hablaba a esa gente de Jesucristo, les hablaba de que ya con una sola ofrenda nos habían hecho perfectos para siempre, y entonces Pablo seguía a otra ciudad a engendrar más hijos en la gracia, y atrás de Pablo venían entonces Pedro, Juan y Santiago a volverle a mezclar el evangelio de la gracia con la ley, a lo que entonces el apóstol Pablo les decía a ellos: ¿quién los embrujó a ustedes para que, habiendo empezado por el Espíritu, ahora estén envueltos otra vez en las cosas de la ley? Entonces Pedro aquí, en su primera carta, en el capítulo 5, ¿qué pasó? Fue quemado. Dime, bueno, apágalo, ya, listo. En su primera carta, el apóstol Pedro, vamos un momentico al capítulo 1 completo, en el verso 1. El verso 1. Cualquier cosa, usted no vio la noticia de los japoneses. Que esa gente estaba en el terremoto, lo que son las culturas, y todo el mundo estaba así. Tranquilo, ¿no? Ecuánime. Y yo le dije a mi esposa: si eso llega a ser en la cultura nuestra, la gente no se mata por el terremoto, se matan ellos atropellándose unos a los otros. Ahí en el capítulo 1, en el verso 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Lea aquí conmigo la Biblia, que es importante que usted entienda esto. Entonces la pregunta es: ¿a quién está dirigida esa carta? Observe que ahí no dice a la iglesia. O sea, todas las cartas que Pablo escribe, se las escribe a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Éfeso, etc. Pero en esta ocasión, Pedro no le está escribiendo a la iglesia, sino a los expatriados, que aunque formaban parte de la iglesia, estaban todavía agarrados de Jesucristo, pero al mismo tiempo tratando de guardar la ley. Hay dos intenciones en esa parte que comienza de los Hechos en adelante. Una es el evangelio que predicaron Pedro, escuche, Juan y Santiago, que se conoce como el evangelio de la circuncisión. O sea, ellos predicaban a Jesucristo con ley, predicaban el pan con la levadura. Pablo no, Pablo predica el evangelio de la incircuncisión, diciendo:
Jesucristo es suficiente, no hace falta circuncidarse ni guardar la ley. Y esa era la oposición que le hacían. O sea, cuando Pablo llegó a Galacia, por ejemplo, y engendró de los gentiles, gente que no eran judíos, los engendró en el conocimiento de Jesucristo, los engendra en la gracia, y entonces se va para Éfeso a predicar. Y estando por Éfeso, entonces caen por allí Pedro, Santiago y Juan, y agarran a los discípulos que estaban recién nacidos en la gracia, y los enseñan a que además de haber recibido a Jesucristo como el Mesías, había que circuncidarse, porque si no se circuncidaban, no podían ser salvos. A lo que cuando Pablo regresa por allí, que se entera de lo que están haciendo en la iglesia, en el capítulo 3 les dice, ¿y a ustedes quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora terminan otra vez con las prácticas de la carne. Entonces, Pedro, aunque no es un conocedor de la gracia, no es un personaje que recibe la gracia por revelación, y al principio le hizo oposición al propio Pablo, en sus últimos días, Pedro empieza a aceptar, y aunque no se vuelve atrevido en querer exponer un misterio que a él no le ha sido revelado, sí apoya y repite lo que Pablo estaba enseñando. Entonces por eso es que la diferencia entre el saludo de Pedro y el saludo de Pablo. Pablo le escribe solamente a la iglesia, y Pedro le escribe a los que estaban expatriados, o sea, que se habían ido estoy así bien con las luces, no ponga más luces, no más movimiento, por favor. Mira, segunda de Pedro, al final, segunda de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 14 en adelante, y observa el carácter de Pedro. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y observa la expresión que tiene aquí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, que aún a Pedro, que había caminado con Jesús más de 3 años y que era un apóstol, le era difícil de entender lo que Pablo hablaba. O sea, a nosotros no nos puede tomar de sorpresa que haya, como ahora mismo acabamos de leer un correo electrónico que nos llega de Colombia, un pastor que está interesado, que está ahí en el internet aprendiendo de las enseñanzas, y que él mismo es honesto en decir, yo pastoreo desde el año 99, pero estoy pastoreando de acuerdo a la ley. Porque a él es difícil de entender lo que nosotros hablamos. Quizás usted cree que porque lleva mucho tiempo aquí ya usted entiende todo lo que aquí se habla. No es así, porque esto es un misterio. Y los misterios tienen que ser revelados, y los misterios, además de que tienen que ser revelados, yo le voy ahora a leer una porción bíblica ahí, para que nos demos cuenta cuál debe ser nuestro estilo de vida en cuanto a esto se refiere. Ahora sigue diciendo aquí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. ¿Qué es un indocto? Es uno que no tiene doctrina. No tiene doctrina, por eso es un indocto. Ahora, la pregunta que deben hacer de inmediato es esta. ¿Dónde es el único lugar que aparece doctrina? Es la gracia. O sea, tú lees toda la Biblia y en ninguna parte de la Biblia hay una doctrina. Una doctrina es una serie de versículos paralelos que se apoyan entre sí para apoyar una verdad. O sea, uno no puede hacer una doctrina. Por ejemplo,
Uno no puede hacer o no debería hacer una doctrina tan bárbara como la del infierno, por ejemplo, que es la que más manejan los evangélicos, cuando en toda la Biblia nada más aparece 2 veces. Cuando tú lees desde Génesis, o sea, en la mayoría de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquía no aparece ni una sola vez. En las 14 epístolas del apóstol Pablo no aparece ni una sola vez. Y me parece a mí, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que algo tan importante debería aparecer cada 5 minutos cada vez que tú leyeras eso ahí. Porque si ahí te van a quemar con las pailas llenas de candela, y los carbones llenos de candela, y los gusanos caminando por arriba, toda la eternidad sin chance a... Entonces, por lo menos Dios debería ser un poquito más diligente, ¿verdad? Diligente y por lo menos cada 15 versículos, decirme, acuérdate del infierno. ¿Ah? Entonces, una doctrina es una enseñanza que basada en un montón, diga un montón, de versículos paralelos. Paralelo quiere decir que no se contradicen, sino se apoyan entre sí. Un versículo paralelo que no se contradice, sino se apoya entre sí. Entonces uno agarra ese montón de versículos y dice, este es el fundamento de esta doctrina. Pues tiene que tener uno un montón. Entonces, la misma asunto del infierno, y deben estar gente en el internet aterrado. Porque es con lo más que se usa. En todas las iglesias evangélicas el infierno está todos los domingos ahí, porque es el arma que se usa para hacer que la gente se salve y que pasen al frente y que se conviertan, ¿sí o no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro ahí? Fíjate. Que Pablo habla cosas difíciles de entender, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. ¿Quién es un indocto? Uno que no tiene doctrina. Entonces ahora yo digo una expresión que molesta. Ninguno que no hable gracia tiene doctrina. Lo que está hablando es basura. Porque donde uno existe, donde único en la Biblia usted va a encontrar, si usted tiene una Biblia con concordancia lo puede buscar fácil. La palabra doctrina donde único aparece es en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Inclusive no solamente aparece la palabra doctrina, aparece la palabra sana doctrina. Entonces, para uno estar en la sana doctrina, tiene que estar en la gracia. Si no hay gracia, no hay doctrina. Entonces, Pedro está diciendo, ¿quiénes son los que no entienden estas cosas que habla Pablo? Los indoctos. ¿Quiénes son esos? Claro, por eso no las pueden entender. E inconstantes, que tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición, y ahí la palabra perdición quiere decir pérdida de tiempo, ¿no? Verso 18. Antes bien crecer ¿en qué? En la gracia y el conocimiento. Ve conmigo Hebreos 12. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo importante. ¿Ya lo agarraste? Vamos. Por tanto, ¿qué dice? Dígalo otra vez. Es necesario. Es necesario que con más diligencia atendamos. ¿A qué cosa? ¿A la que qué? O sea, nos está diciendo que todo lo que tú has oído, no simplemente lo que vas a oír, lo que ya has oído, ¿qué dice ahí? Que le pongas atención, que regrese a tu cuaderno. Por eso en la insistencia, apunta, escribe, llévate el CD, métete a la página, vuelve y oye, para que ese misterio te quede revelado, entendiendo que esto es una semilla, y la semilla no crece de una forma instantánea.
Automática, sí. ¿Entendiste la diferencia? Instantánea es que tú echaste la semilla y te hizo ¡pum! No. Ella tú la echas y la trabajas. Tú la echas y la trabajas. Y cuando ella está lista, entonces es automática. ¡Pum! No hay que soplarla. No hay que echarle viento. No hay que apurarla con una escoba. Ella es automática. Cuando llega su momento, ¡pum! Entonces tú dijiste, ¡wow! Se me hizo rema. Recibir revelación de esa palabra. ¿Por qué? Porque estás atendiendo a lo que ya antes oíste. ¿Cuál es la razón? Para que no sea que nos deslizarse es diferente a resbalarse. El que resbala se cae de una vez. El que se desliza es como el bote de un individuo que va en el mar y no lleva brújula y mira para la orilla y toda la orilla desde el bote todo se parece igual. Y miras para el firmamento y es la misma línea. Y miras para el cielo y todo es igual. Si no llevas una brújula te vas apartando. Y cuando vienes a ver, tú ibas por un lugar y llegas a otro. Cuando llevas brújula. Tu brújula es volver a atender, prestar atención a lo que ya hemos oído. Entonces ahí vamos a Primera de Pedro capítulo 5, que es el que no tiene revelación de la gracia, pero ya no la ataca. Diga, ya no la ataca. En su momento sí lo hizo. Pero él poco a poco fue cuadrando su caja y fue entendiendo que estar en contra de Pablo no era Pablo, sino era estar en contra del Evangelio de la Gracia. Y fue entonces diciendo, no, yo no entiendo lo que Pablo habla. ¿Lo dice o no lo dice? Claro, él dice, Pablo habla cosas difíciles de entender. Yo no las entiendo. Yo solo lo que voy es a tomar la actitud de no atacarlo más y lo que voy entendiendo lo voy repitiendo por ahí. Y una cosa que hace Pedro ahí, aunque no entiende mucho, es cambiar su saludo. Enseguida cambió su saludo y empezó a decir, a todos los hermanos, gracia y paz. A todos los hermanos, gracia y paz. Ese era su saludo. Ahora bien, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ver del verso 6, porque hoy vamos a hablar de la verdadera gracia. O sea, en esta mañana trato de que tú entiendas bien lo que es la gracia, porque a mucha gente no le aprovecha. La gracia no se puede mezclar. Entonces hay cosas que fueron muy buenas. ¿Cómo te lo explico, chamaco? Una medicina que tú vas y tienes una infección y vas al médico y te receta un antibiótico y te pones el antibiótico y te sirve, es bueno el antibiótico. Pero siempre esas medicinas tienen una fecha de expiración. Entonces tú guardaste lo que te sobró ahí en el botiquín del baño. Pasado un año, tú tienes otra infección, pero vas allí. ¿Y cuánta gente no se han reventado ellos mismos por tomarse una medicina expirada? Igual pasa aquí. Aquí hay muchas cosas que en su momento dieron resultados, pero Dios mismo las cambió. Entonces cuando uno quiere hacer las cosas como Él las hacía antes, no como las hace ahora, uno entonces no le aprovecha la enseñanza. Máximo cuando se quiere mezclar lo que Dios quiere hacer ahora con lo que Dios quería hacer antes. La gente lo mezcla y la dificultad está en que todo está en el mismo libro. Entonces nuestro trabajito es aprender a dividir este libro. ¿Qué es para mí y qué no es para mí? Lo que no es para mí yo no me lo voy a tomar. Porque si por ejemplo hay un diabético que toma unas pastillitas que le vienen fenómenas, pero si usted no es diabético y se las toma, le da un yello y le da temblequera, ¿vio? Aunque la medicina es buena. Entonces ahí leemos ahí, mira, verso 6. Llevamos varias semanas andando por ahí. Humillaos, coma. Ok, cuando vemos y estudiamos y escudriñamos un poquito la palabra humillado, humillado quiere decir declararse impotente ante una situación.
No todo el mundo tiene esa capacidad, todo el mundo piensa que es el papá de Tarzán. Voy para adelante, porque soy más que vencedor, porque sí, porque yo puedo, porque... Pero hay momentos en que la situación no está en las manos de uno poderla resolver. Y no importa lo que tú declares, papá. Oído, escúchame. Hay cosas que están diseñadas para que tú no las puedas resolver. Entonces, como tú eres caballo de Atila, te crees que todas las puedes resolver. Entonces, ¿sabes dónde estriba la sabiduría? La sabiduría te la voy a definir así suavecito. Saber apreciar las diferencias. Cuando tú no sabes apreciar diferencias, tú no tienes sabiduría. Sabiduría no es tener picardía para los negocios, eso es otra cosa. Sabiduría es tú entender qué situación está en tus manos, poderla resolver con diligencia y cuál tú no tienes la capacidad de resolverla porque está diseñada para que la resuelva otro. Entonces humillado es eso, decir, yo reconozco que no tengo la capacidad de resolver esto. Voy a pasarlo al otro departamento. ¿Cuál es el otro departamento? Mira, ahí lo dice. Bajo la poderosa mano de Dios. Uno suelta. Diga, yo suelto. Él agarra. Mientras tú tengas agarrado, él no va a agarrar. No se te olvide eso. Porque no va a forcejear con nosotros. Recuerda que es lo que anda buscando de nosotros ese tesoro que está ahí adentro. Que ese tesoro se manifieste. Me explico, carácter. Él anda buscando eso. Que nuestro carácter cada día se vaya formando mejor. Nuestras actitudes, nuestra madurez. Entonces no va a forcejear con nosotros. Si nosotros soltamos, pero después agarramos, él suelta. Porque él lo va a hacer es a su manera y tú a la tuya. Entonces nos humillamos. Pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte ¿cuándo? Cuando fuera el tiempo. Eso indica confianza de que Él que agarró lo puede resolver. Y entonces echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Confiamos que es así. Entonces somos sobrios, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario ¿quién? El diablo. No el personaje, sino nuestra combinación mente corrompida con carne de barbecue. Esa es una combinación letal. Entonces ahí no habla del bicho, el personaje como tal, sino habla de esa carne inyectada, esas influencias inyectadas en nuestra mente, que entre la carne y la mente se ponen de acuerdo para no obedecer lo que la palabra dice. O sea, la razón. Dice el 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿dónde? Todos tenemos que pasar por ahí. Todos. O sea, el triturado es para todo el mundo. Pero dice la palabra que es una leve y momentánea tribulación, que ella produce, diga, produce un más excelente peso de gloria. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después. A ver cómo. Después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. Entonces Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Él anda buscando que nosotros seamos fortalecidos, perfeccionados o madurados, afirmados y fortalecidos y establecidos.
Y entonces dice la palabra que eso va a ser después que hayamos padecido un poco de tiempo. Y en el verso 12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es ¿qué? Esta es la verdadera gracia. Esa es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos, que después que hayamos padecido un poco de tiempo, diga un poco de tiempo, entonces seamos afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos. Y eso es lo que Dios anda buscando. Porque mientras estamos padeciendo un poco de tiempo, en el área cual sea, hay algo que nos va a sostener a través del conocimiento, que es la gracia. El problema es que la gracia a la gente no le aprovecha. Oído. Esto va a aterrar a gente también allá. La gracia no se trata de pedir. Ni tampoco de dar. Mucho menos de hacer. Sino simplemente de recibir. Para poder recibir, uno no puede hacer. Porque la gracia, en su definición más elemental, es favor inmerecido. O sea, alguien te hizo un favor y te lo hizo gratuita, y en ese favor, dice la palabra, que ese favor fue suficiente, no lo dejaron a media. O sea, hay gente que hacen favores incompletos, ¿sí? Este es un favor completo. Entonces te pongo este ejemplo. El apóstol Pablo, para que la gente que me está viendo y nosotros mismos que estamos en este trajín de entender, no nos sintamos mal, el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la gracia, y es aquel el cual se le revela este misterio, tampoco lo entendía bien. Porque el apóstol Pablo empieza a padecer ciertas y determinadas situaciones en su vida. Náufrago en un río, como los que pasan el río Bravo, que tú conoces bien eso. Náufrago en el río, náufrago en el mar, como he estado yo náufrago en el mar, como han estado los balseros en el mar. Ha sido perseguido, ha sido apedreado, ha pasado hambre, ha pasado persecución. O sea que ha tenido una momentánea y leve tribulación. Está padeciendo un poco de tiempo. Pero él todavía no entiende que lo que Dios anda buscando finalmente es fortalecerlo, perfeccionarlo y afirmarlo. Él no entiende eso. Entonces le ora a Dios una vez. Pasa de mí esto, pero ¿qué pasa? Se parecía a Gedeón. ¿Cómo dices tú que estás conmigo y me ha sobrevenido este naufragio? ¿Y por qué me ha sobrevenido este naufragio? No era que yo estaba pescando, era que yo estaba trasladándome de esta orilla a aquella a predicar tu evangelio y me dejas botado en medio del mar. Entonces le siguen las tribulaciones a Pablo y vuelve otra vez delante de Dios. Y vuelve a orar. Pero ¿cómo es posible que tú me dijiste que ibas a estar conmigo en medio de esta situación y ahora cómo me ha sobrevenido esto? Y Dios callado. Entonces Pablo vuelve. Se parece el caso a Jesús en el Getsemaní. ¿Sí o no? Que oró una vez, oró otra, y el Padre, dando tiempo a que fuera Jesús el que entendiera el asunto. Dando tiempo a que fuera Pablo el que entendiera el asunto. Entonces finalmente ya Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia te es suficiente,
Porque mi poder, donde se va a perfeccionar, es en tu debilidad y no en tu fuerza. Entonces la gracia es una acción de recibir. La tentación está en que la gente, su mente, su conciencia no está formada ni adiestrada simplemente para recibir. La mayoría de la gente, bueno, se ve muy a menudo. Hay otros que son más pilas que todo el mundo, que hay que tener cuidado, porque si tú le das un dedo te agarran la mano. Pero hay otros que tú le ofreces y te dicen que no. Hay gente que tú le ofreces favores y siempre están cerrados. O sea, no hemos sido entrenados desde niños a recibir, sino a negarnos a nosotros mismos. O sea, en otras palabras, ¿qué te explico? La gente le cuesta recibir la gracia porque no se sienten merecedores de ella. Mientras la gente trate de hacer algo, lo más mínimo que sea, ya están descalificados para recibir por gracia. Cualquier cosa que sea, oído. La más mínima oración pidiéndole a Dios algo, descalifica a la gente para recibir. Visualiza la gracia como un depósito que lo tiene todo. Lo que tú necesites lo tiene la gracia. Por eso es que Dios dice, mi gracia es suficiente. Quiere decir que además de esto no hace falta más nada. Colocarse en gracia, oído, lo único que hace falta, y luce elemental lo que yo voy a decir, pero no lo es. Colocarse en gracia para recibir por gracia, lo único que uno tiene que tener en su conciencia es que uno es merecedor de ella. Pastor, pero eso es súper elemental. Yo sé que es súper elemental, pero nuestras conciencias no están entrenadas para sentirnos merecedores de que nosotros nos merecemos la gracia de Dios, porque no fuimos criados ni entrenados de esa manera, es todo lo contrario. Nosotros fuimos criados lamentablemente por nuestros padres, por nuestros maestros, nuestros vecinos, nuestros familiares, como que era todo lo contrario, no merecíamos nada porque siempre la estábamos echando a perder todo. Pero cuando tú te metes a la palabra y tú puedes recibir que se te revele el hecho, oído, escucha, de que nosotros hemos sido aceptos en el amado. O sea, Dios nos aceptó, pero no nos aceptó porque nos aceptó como nosotros produjimos la obra para que nos aceptara, sino por lo que hizo el amado, Él nos aceptó a nosotros, porque el amado nos hizo el favor. Por eso gracia y favor van juntas, pero tan pronto en gracia nosotros intervenimos humanamente para producir algo, ya quedamos descalificados para recibirla, porque la gracia te lo dice la propia palabra, si esto es fácil, la gracia es gratuita. Lee conmigo Romanos, mira. En la gracia Dios lo que anda buscando es nuestro carácter. Romanos capítulo 5. Perdón, 4, capítulo 4, en el verso 16. Por tanto es por fe, para que sea verso 16, por tanto es por fe, para que sea a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Capítulo 5, verso 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Quiere decir que la fe nos introduce a la gracia. Ahora lee conmigo en Pedro, la segunda carta de Pedro,
O sea que Pablo pidió 3 veces y no recibió nada. Y ese era Pablo. Es difícil si no vigílate a ti mismo. O sea, tú puedes vigilarte a ti mismo. Porque el mismo David le hablaba a su alma, porque su alma se resistía. Y David, que es espíritu, le decía al alma, alma mía, bendice al Señor, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, David le está hablando a su alma. Entonces tú vigílate tú mismo y verás cuántas veces en el día tú le pides cosas a Dios. ¿Aló? Yuhu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 3. Como todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Que pertenecen a la vida. O sea, cosas materiales. Y a la piedad, cosas espirituales. Nos han sido, ¿cómo está conjugado ese verbo? Pasado. O sea, nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento. O sea, el conocimiento es el que te lleva a conocer que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te fueron dadas. Quiere decir que en esta dispensación llamada gracia, la acción de dar no existe. Ya fue. Todas las cosas no las dieron. Ya están dispuestas, están disponibles. Si las dieron, no hay que pedirlas. Porque solamente uno pide para que le den. Pero cuando ya te dieron, tú no tienes que pedir porque ya te la dieron. Lo que hay es que accesarlas. ¿Cómo yo acceso esas cosas que ya me fueron dadas? Mediante la fe. No mediante la obra. Entonces, en esta dispensación es la dispensación de recibir. Cuando yo oro, entre comillas, porque la gente cuando tú hablas de orar enseguida piensan en pedir. Esa es la asociación que hay. Un culto de oración, vete, visítalo. Visita un culto de oración de cualquier iglesia, ve, yo no tengo problema con que tú vayas a otro lado. Ningún problema. Ve, cuando anuncia un culto de oración, ve. Y si arrodíllate allí, porque si te pones de pie y no te arrodillas, te van los diáconos encima a ver qué pasa contigo. Para sacarte el espíritu de rebeldía. El diablo. Tráeme ahí a los 4 diáconos que este necesita liberación. Tú viviste eso, ¿verdad? ¿Eh? Cuando la palabra dice, diga la palabra. Al que el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Entonces, por el hecho de que tú no te quieras arrodillar, entonces te mandan 4 para que te liberen. Si a Dios te le declaró libre. Ese es el problema de la gracia. Si tú te sientes condenado, tú no calificas para la gracia. Porque dice la palabra, en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús, pues ninguna condenación es para ti. Entonces, tan pronto tú vayas a un lugar y te digan, tú necesitas liberación y tú lo aceptas, ya no, tú no calificas para la gracia, porque ahí tampoco la están ofreciendo. Ellos no saben. Entonces, mediante la fe, diga ojo tapado. Tengo aquí una cosita muy linda que te la voy a leer, que me la regalaron esta mañana. Es una anécdota. Está en inglés, te la voy a... Tú sabes que lo mío es el inglés. Pero como tú no sabes inglés, te la voy a traducir. Empieza con una, como especie de una pregunta. ¿Sabía usted la leyenda del indio, el joven indio Cherokee, que en su ceremonia para convertirse en hombre, o sea, hay una ceremonia que la hacen y si la pasan esa prueba, ya es hombre ahí para adelante? Entonces dice, el papá tomó a su hijo al bosque, le vendó los ojos,
y lo dejó solo en el bosque. Él estaba, el requerimiento era que se sentara en el tronco de un árbol toda la noche sin remover la venda, oyera lo que oyera y pasara lo que pasara. No podía gritar por ayuda, no podía salir corriendo, no podía llorar. Y si sobrevivía esa noche, tranquilo ahí con la venda puesta, ya a la mañana siguiente, él era un hombre. Ese era el requisito. Él no le podía contar después la experiencia a los demás muchachos. Porque cada muchacho, entienda esto, cada muchacho debería pasar su prueba de la misma manera. Nadie la podía pasar por él. Naturalmente llegó la noche y el muchacho, aterrorizado, oyendo toda clase de ruido de una selva, un bosque, panteras chillando, los lobos aullando, las hormigas por arriba de eso, la serpiente cascabel, y él con los ojos vendados. Inclusive temiendo que algún humano le podía hacer algún daño. El viento de la noche, el frío de la noche, hacía ruidos en las ramas de los árboles, levantaba la tierra, estremecía el tronco donde él estaba sentado, pero él se sentó firme en el tronco. Nunca removió la venda. Era la única manera de pasar la prueba y convertirse en hombre. Finalmente, después de una noche aterrorizante, apareció el sol. Y él se removió la venda para descubrir que su papá estaba sentado al lado de él. Protegiéndolo durante toda la noche, por si acaso algún peligro llegaba allí que era más arriba de lo que él podía controlar, entonces él salía en su defensa. Entonces termina la historia diciendo, porque caminamos por fe. Entonces, no podemos nunca, por más que nos apriete la situación, decirle a Dios, si tú estuvieras conmigo, ¿cómo me ha sobrevenido esto? Porque aunque estemos vendados, Él está ahí sentado. Qué bueno. Diciéndote la palabra que Dios nunca va a permitir que a nosotros nos pase una prueba o un examen más allá de lo que Él sabe que nosotros podemos aguantar o recibir. Señor, qué bueno. Gracias, Dios. Gracias. Vamos a leer un momentico, ahí en 2 Corintios capítulo 12. Esta es la verdadera gracia. Entonces la gracia ni pedimos, ni Dios da, ya Dios dio. Entonces por la fe accesamos. O sea, en la gracia, tu forma de orar, vamos a usar la palabra orar, para no ponernos tan raros delante de la gente, ¿no? Nuestra forma de orar es, yo declaro, yo recibo, yo te doy las gracias. Padre, yo declaro y envío la palabra, y yo declaro, y después que termina de declarar, digo, y recibo, y te doy las gracias. ¿Por qué puedo recibir? Porque ya me fue dado. Yo me declaro justo, yo me declaro acepto en el amado, yo me declaro apto, la palabra apto aparece ahí en Colosenses 1. O sea, apto quiere decir que ya Él te calificó para que tú pudieras recibir lo que Él te dio. Pero tiene que ser por fe. Lee Romanos 8 conmigo, antes de ir ahí. Romanos 8. Romanos 8. Mira a ver si tú tragas esto. ¿Está ahí? Romanos 8, verso 28.
La mayoría de la gente solamente observa el verso 28. Yo voy a leer un poquito más abajo. Le tienen miedo a los que vienen después, porque no saben explicarlo. Dice en el verso 28, y sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les cooperan una con otra a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí paran los evangélicos, los predicadores, ellos no siguen. Pero el 29 te da la clave para eso. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Oído? ¿Te predestinó a qué? Mira, ¿a qué? Para que fueses hecho, nada más y nada menos. Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ves que es difícil de tragar? Porque si de verdad uno traga eso, hermano, uno brinca en la silla, en el banco, en el techo, en todas partes. O sea que Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo a que tú fueras hecho a la imagen. Mientras la gente no recibe eso, no puede recibir lo que Dios le dio ya. Eso es sucio, difícil para la gente. El poder recibir en su conciencia y decir, yo he sido hecho, porque eso está en pasado. O sea, Él te predestinó antes de la fundación del mundo para que una vez su Hijo fuera al sacrificio y resucitara y ascendiera a los cielos y se convirtiera en nuestro sumo sacerdote. El sacerdote en ese momento nosotros fuésemos hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Bueno, gracias a Dios. Yo no sé si tú puedes caminar el diario y vivir sabiendo eso. Y declarándote así. Yo he sido hecho a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice. Pastor, ¿y no tendrás tú una traducción en chino, japonés ahí que diga otra cosa? No, eso es lo que dice ahí. Y te busco pasajes paralelos, primera de Juan, ven. Primera de Juan. Si tú no tragas esto, tú no puedes recibir los beneficios de la gracia. Porque es el requisito para que te hagas hombre, que no te quite la venda. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Búscalo ahí, yo te espero. Primera de Juan. No el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17. Esto hay que tragarlo. Hay que tragarlo. La única forma de tú tragarlo es todos los días vivir con este pensamiento ahí constante. O sea, convenciéndote a ti mismo. Te tienes que convencer a ti mismo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos, ¿qué? Confianza en el día del juicio, la crisis y la prueba. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ¿tienes tú la autoestima lo suficientemente levantada en Dios? No por lo que diga la gente, en Dios. Para poder caminar una vida diaria diciendo, así como Él es, donde quiera que Él esté, así soy yo aquí. Porque hasta que uno no recibe esto, uno no puede recibir el beneficio de la gracia. Por eso hay gente que la gracia no les aprovecha, porque ellos quieren recibir la gracia pidiendo. Y ya la acción de pedir se acabó, porque la acción de dar se acabó. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Pero a menos que tú no califiques para la gracia, por gracia y por fe, tú no la puedes recibir, porque la vas a tratar de buscar pidiendo. Entonces Dios dice, pero ¿qué le pasa a este? Que me está pidiendo lo que ya yo le di. Y el favor es que está completo. Yo no sé si a ti alguien alguna vez te ha hecho un favor a media. Que te ponchaste en la carretera y dijiste, oye, Moncho, me ponché en la carretera, pero no tengo repuesto. Y te traes una goma vacía.
me está dando una profecía. Este favor a media. Este favor está completo. Porque a todos los que antes conoció, también los predestinó. Quiere decir que Él te conoció antes de la fundación del mundo, cuando Él te creó espíritu a imagen y semejanza de lo que Él es. La palabra lo dice. Y Dios creó al hombre a su imagen. Y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tú tienes que vivir una vida, un estilo de vida con que ya tú estás glorificado, justificado. Si no, la gracia no te aprovecha. Yo sé que tú y yo no fuimos criados ni formados así. Y yo sé que lamentablemente tú pones la radio, pones la televisión cristiana y esto no es lo que tú oyes. Entonces yo no te digo no la oigas, pues lo que te digo es que cada vez que tú oigas una canción inclusive, que la letra vaya en contra de esto, lo que hace es descalificarte más todavía para recibir por gracia. Porque tú te pones a cantarla. Renuévame. Y Dios te dice, pero ven acá. Si ya tú fuiste glorificado, ya tú fuiste justificado, ya tú fuiste hecho a la imagen de mi Hijo y me estás pidiendo que te renueve. Lo más mínimo, escucha, bendecido, ¿cuánta agua hace falta para adulterar un litro de leche? Igual pasa con la gracia, una gota de intervención humana daña la gracia para ti, te descalifica por completo. Está ahí, pero no la puedes recibir, porque esto no se recibe pidiendo, se recibe recibiendo. Entonces, así como eres, tienes que darte una dosis de eso, porque no fuiste formado de esa manera. Por eso Pedro allá en su, tú sabes, deseo de conocer más la gracia, dice, porque fuimos rescatados de vuestra mala manera de pensar que recibimos de nuestros antepasados, papá, mamá, tío, abuelo y por ahí para allá. La semana pasada estuvimos hablando del abrazado, Habacuc. Y que la traducción de Habacuc quiere decir el abrazado. Y que aparece en el Antiguo Testamento solamente 2 veces esa palabra. Uno, cuando se le da el nombre a Habacuc, al abrazado, y otro cuando el profeta le dice a la señora importante, para el año que viene, por esta fecha, abrazarás un hijo. Lo que está usando la palabra en hebreo es Habacuc, vas a tener un abrazado. Y ahí vimos cómo la madre se ocupó de crear el carácter de ese muchacho. Cuando leímos ahí, vamos a leer ahí en Habacuc capítulo 3. Algo importante ahí. Para que tú veas que este es el profeta que, a ver cómo digo, este es el profeta que se da un viaje al futuro. El único de ellos que da un viaje al futuro por la fe es él. Viaje al futuro. Porque en el Antiguo Testamento, para sorpresa de mucha gente, la palabra fe nada más aparece 2 veces. Porque allá no era allá era por obra. Entonces, algo te tiene que decir eso. Que si en tantos libros, desde Génesis hasta Malaquía, la palabra fe nada más aparece 2 veces. Quiere decir que Dios no estaba en ningún momento esperando que esa gente caminaran por fe, sino todo lo contrario, sino caminaran por vista. Pero este profeta, Habacuc, allá en el capítulo 2, vamos a leer el 2 primero, dice, en el capítulo 2, versículo 2,
Dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿se ve lo que dice ahí? Por su fe. Y este versículo fue, la mitad de este versículo fue capaz de revolucionar el mundo en una época. Porque ese fue el versículo que leyó nuestro hermano Martín Lutero, sacerdote católico, escondido debajo de una azafrada, con una vela de noche, porque era prohibido por la Iglesia Católica leer la Biblia en aquellos tiempos, y él por ese versículo revolucionó la historia de tal manera que tú y yo, aunque no somos de esa rama de protestantes, somos consecuencia de eso. Porque si ese versículo no hubiese volado a través de la distancia en los labios del profeta Habacuc, y después Martín Lutero lo hubiese agarrado para hacerlo de él, hoy tú y yo no estuviéramos aquí todavía estuviéramos vestidos de monjes. La mitad de un versículo. Entonces que se traslada, y este versículo, ¿sabes lo que nos dice? Nos dice que desde aquí, desde su tribuna, Habacuc ya estaba viendo que en aquellos tiempos allá, la gente viviría por fe y no por vista. ¿Mm? Ahora, este es un tipo, un personaje que tiene una formación por su mamá. Este es el muchacho que la mamá le cuenta que después que el profeta le tiró la palabra y le dijo, el próximo año abrazarás un hijo, que eso es lo que quiere decir Habacuc, el abrazado. Este es el muchacho que después de un tiempo le da un dolor de cabeza y se muere. Y la madre tiene una actitud, diga posición, diga madurez, diga carácter. Esa es la madre de Habacuc, porque ella es una mujer que el marido anda con el muchacho, y entonces el niño le da el dolor de cabeza. Cuando se lo entrega a la madre, se lo entrega ya muerto, y entonces ella lo acuesta en la cama donde solía dormir el profeta Eliseo, y entonces ella le dice al marido, prepárame unos criados con unos burros que voy a ver al profeta. Y el marido le dice, ¿cómo está todo? Y el niño está muerto, y ella le responde, bien. ¿Qué nos enseña eso? Basado en la enseñanza que todo lo que pasó antes de nosotros pasó allí como ejemplo. Que tú no tienes que estarle contando tus interioridades a nadie, porque el justo por su. Entonces, aquel puede tener una medida de fe, porque a todos nos tiran ahí la misma semilla. El comienzo de la fe es un regalo que Dios nos dio, pero es una semilla, como todo lo que da Dios, que es una semilla. Y entonces la misma semilla que me dieron a mí, le dieron a aquel, le dieron a aquel, le dieron a aquel, le dieron a aquel, le dieron la misma semilla, la misma medida. Pero a través del tiempo, según han venido pasando los exámenes y las pruebas y las situaciones, no todo el mundo reacciona y funciona igual. Unos han logrado eventualmente fortalecer su carácter, que pasan por un torbellino y lo más que pueden hacer es mantenerse callados y estar un poco serios, pero no cambian su actitud. No es la persona que te hace una porquería cuando está pasando por medio de una situación, ni de momento se comporta de una manera incorrecta porque está pasando por una situación. Tú te enteras que la pasó después que la pasó. Como esta gente aquí. Entonces este es un hombre que la madre tiene que haberlo sentado y de haberle dicho, tú eres un Habacuc, tú eres un salvaje. Mamá, yo un salvaje. Pero tú eres producto de un milagro para empezar, porque el profeta me profetizó y efectivamente al año, yo era una mujer importante con mucho dinero y al año tú naciste y él me dijo que Habacuc iba a abrazar yo un niño, pero después te vino una enfermedad y una cosa, una cuestión que te dio y te quedaste muerto. Yo me quedé muerto, tú te quedaste muerto. ¿Y cómo pasó? Yo agarré el burro
Y agarré camino, y ni aún al asistente del profeta, cuando bajó a preguntarme que qué pasaba, le conté nada. Le dije, todo está bien, todo está chévere, chévere. Yo lo que quiero ver es al hombre, al hombre, a ese. Y entonces la mujer se enfrenta al hombre y le dice, ¿qué necesidad tenías tú? Yo no estaba pidiendo hijos, no estaba pidiendo nada. ¿Aló? Voy otra vez. Le dieron como a ti y a mí cosas que tú nunca has pedido. Eso es, Señor. Saca la cuenta, vete a tu casa, dedica 10 minutos y haz una lista de la cantidad de cosas que tú no has pedido y se te han dado, simplemente porque estabas descansando en eso. Y cuántas cosas lleva uno agarrado a ella, pidiendo en ella y no la recibe, porque hasta que uno no suelta, él no suelta. Ella no estaba pidiendo hijos. El profeta miró y dijo, a esta le hace falta un hijo. Tiene dinero, tiene marido, tiene conexiones, es famosa en toda la ciudad, se codea con los políticos, los militares, le falta un hijo. Y sin ella pedírselo, y le dijo, oye, para el año que viene vas a abrazar un hijo. Y él le dijo, no te burles de mí, que el marido mío, yo sé que no, vaya, aquí nadie mejor que yo sabe que no hay manera. Dice, vas a abrazar un hijo. Y al año la mujer tiene el niño, le pone como nombre a Habacuc, porque eso fue lo que el profeta le dijo, pero después se le muere, entonces ella le dice al profeta, ¿qué necesidad tenías tú de burlarte de mí? Si no te lo pedí. Y entonces ya conocemos cómo el profeta fue allí y se acostó arriba del niño y le sopló al niño y el niño vivió. Entonces este es el Habacuc. Entonces por eso es que este Habacuc, oído, no todo el mundo puede decir, aunque la higuera no florezca. Pero más difícil es decirlo, oído, cuando la higuera está florecida. Porque cuando tú lees el background histórico, cuando tú lees el contexto de lo que está pasando ahí, en ese momento Israel y toda la comarca estaban en una prosperidad impresionante. Porque es más difícil. No te voy a decir que es fácil decir aunque la higuera no florezca cuando ella no tiene nada. Pero bueno, cuando no tiene nada no te queda más remedio que decirlo. Pero cuando tiene, cuando hay dinero en el banco y hay propiedades y hay buen negocio y hay buenos carros, que uno se atreva a decir, yo te adoro hoy con todo esto y si mañana no lo tuviera, te adoro igual, esa no es fácil. Esa no es fácil. Pero hay un versículo que yo quiero llevarte a él, que nos lleva al fundamento de lo que él está diciendo, que se encuentra en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, ya vamos ya. Génesis capítulo 8. Mira el versículo. Génesis capítulo 8. Ay, verso 22. Ya. Ahora miremos la higuera, por decir algo. Veremos la higuera. La podemos mirar florecida o sin florecer. La miramos así, pero entonces miramos el verso 22 este aquí, que dice, mientras la tierra permanezca. ¿Permanece? No cesará la sementera y la siega. En otras palabras, me explico, la siembra y la cosecha. Quiere decir que aunque la higuera no florezca, florecerá. Así es, seguro. Gracias Dios, lo creo. Aunque la higuera no florezca, ella eventualmente está obligada a florecer. Así es.
el frío y el calor, indicando, llevándola al sentido espiritual, que a veces nos toca pasar por frío, ¿sí o no? Fríos emocionales, vienen situaciones en la vida que a uno lo golpean porque uno no es de hierro, ¿sí o no? Y uno pues, eso viene ahí y está diseñado para fortalecerte, no es para destruirte. Aunque estemos caídos, no estamos destruidos. ¿Eh? Y vienen fríos a nuestras vidas, que parece que es el fin. Pero entonces lo que nos levanta es entender que mientras la tierra permanezca, va a venir el calor. Dice, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esa base es la que está usando Habacuc para decir, yo tengo la higuera florecida hoy, pero aunque no florezca mañana, yo sé que eventualmente ella vuelve a florecer. Vamos a ir allí, a Habacuc, y ahí nos vamos. Vamos a leerlo. Entonces déjate de estar pidiendo lo que ya te dieron. Entonces ahí me trajeron estuvimos hablando en estos días de la diferencia entre el termostato y el termómetro. El termostato controla la temperatura. El termómetro solamente la mide. Entonces hay gente que son termómetros, están de acuerdo a la temperatura, pero nosotros debemos ser termostatos. Si la temperatura está cambiando, entonces tú vas y te apartas y te ajustas y dice, está haciendo calor, déjame ponerlo a 58. Y entonces vuelve y sale y dice, ok, venga el calor. Verso 17. 3:17. Lo vamos a leer diferente. Dice, aunque la higuera no florezca, diga, florecerá. Ni en las vides haya fruto, habrá. Aunque falte el producto del olivo, habrá. Y los labrados no den el mantenimiento, lo darán. Aunque las ovejas sean quitadas de la manada, volverán. Y no haya vacas en los corrales, habrán. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace caminar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Muchas gracias por la revelación de la gracia. Muchas gracias por el privilegio de enseñar a la gente a tomar una actitud correcta ante tu favor inmerecido. Sabemos que de ahora en adelante mucha gente mencionarán la palabra gracia, pero mientras la mezclen con obra, intervención humana, aunque sea poca la intervención humana, personas utilizando sensualismo y manipulaciones no califican para recibir la gracia que ya tú nos diste. Declaro en esta mañana revelación del Espíritu Santo a todos aquellos que nos escuchan. Padre, especialmente a esos pastores que sintonizan, ya bien sea en vivo o en momentos más tarde, para ver el mensaje. Yo declaro, Dios, que tu Espíritu Santo les da revelación de tu palabra de gracia. Cualquier necesidad que se pueda tener en esta mañana, ya sea financiera, ya sea emocional, ya sea de salud, en esta mañana declaramos que tu gracia nos es suficiente. Ella lo tiene todo y lo único que tenemos que hacer es declararnos dignos de recibirla, porque tú nos has hecho a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden el miércoles, 8 en punto, no llegue tarde.